personas que están afuera, si quieren acompañarnos, vamos a comenzar. Bueno, buenas tardes, buenos días, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos acompañan. Estamos en una sesión híbrida, entonces para las personas que están en Zoom, somos aquí un grupo de personas que estamos de manera presencial en Madrid, en el Congreso del Grupo Iberoamericano de Investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, el GIGAP. Estamos de manera presencial en Madrid y de manera remota están dirigiendo la sala Joe Fori y Renzo Falla, y tenemos a varias personas conectadas, alrededor de 16 personas. Entonces haremos un taller híbrido, una sesión híbrida. Pues bienvenidas a todas las personas nuevamente. Mi nombre es Paulina Ornelas. Yo soy asociada de investigación en la Alianza por el Gobierno Abierto, y más adelante exploraremos un poco más qué es la Alianza y qué es lo que hacemos. Pero hoy nos corresponde al equipo de investigación de la Alianza por el Gobierno Abierto, que es el equipo de Analytics and Insights, impartir este taller. Entonces, de manera virtual nos acompaña Joe Fori, arriba en la pantalla, que es el Chief Research Officer de la Alianza por el Gobierno Abierto. Bienvenido, Joe. Y Renzo Falla, que es Senior Research Officer, también del equipo de Analytics and Insights. Entonces, el objetivo del taller de hoy es presentarles un poco qué es lo que hacemos en este equipo de investigación de Open Government Partnership, cuáles son los datos que tenemos disponibles, cuáles son las investigaciones que hemos realizado y cómo pueden ustedes usarlas, implementarlas en su día a día y en su contexto. Entonces, para hacer esta dinámica, vamos a hacerlo en varias partes. Primero, Renzo nos va a presentar este contenido que les comenté, y después nos vamos a poner en grupos de trabajo para comentar este tipo de cosas. Las personas que están en Zoom, si quieren presentarse a través del chat, nos ayudaría a todas, porque nosotros aquí en Madrid también podemos ver el chat. Entonces, si gustan presentarse, decir su nombre, de dónde son y si están con alguna organización o con alguna universidad. Bueno, entonces quisiéramos comentar un poco, quisiéramos comenzar más bien escuchándoles a ustedes, más que hablando mucho nosotros. Quisiéramos preguntarles primero si conocen a la Alianza por el Gobierno Abierto, o OGP por las siglas en inglés, y o si han realizado algún tipo de investigación en temas de gobierno abierto. ¿Hay alguien que le gustaría comenzar? Yo sé que sí hay personas que han hecho cosas, yo lo sé, porque ayer las escuché, entonces si quieren participar. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Mucho gusto, María Alejandra Victorino, junto a mi compañero Juan Pablo Guzmán. Venimos de parte también representando a Instituto de Política Abierta, una organización colombiana que lleva su nombre de Exstituto, justamente pensando en abrir las instituciones, ¿no? Y trabajamos mucho en esa línea. Tenemos varias líneas de acción, entre ellas gobierno abierto, innovación pública, que digamos hemos venido desarrollando el enfoque de gobierno abierto más innovación pública como un solo paquete, entendiendo que para implementar gobierno abierto se requiere hacer innovación en las instituciones y además una línea de trabajo en incidencia política también. Dentro de las posibilidades que hemos tenido en Colombia, particularmente para trabajar en temas de gobierno abierto, nos ha interesado mucho los recursos que nos comentabas, Paula, ¿cierto? Paulina, perdón, Paulina. Han sido como una base, un poco de inspiración de estos repositorios y de las buenas experiencias que hemos encontrado en la web de OGP para tener como referentes dentro de las capacitaciones o dentro de las formaciones que hemos realizado con funcionarios para evidenciar referentes tanto a nivel mundial, que además recogen muy bien en diferentes lugares del mundo, como en Latinoamérica. Y también nos ha servido mucho de inspiración y como de referente para construir herramientas, estrategias
como un toolkit que tenemos de herramientas aplicadas para el gobierno abierto, que de eso sí, Juan Pablo les puede contar mucho más porque ha sido su trabajo durante el último año, que implementamos justamente con esos funcionarios. Desarrollamos lienzos, metodologías, estrategias de formación que actualmente pues se dan en diferentes alcaldías, consejos locales y también junto con otras organizaciones de la sociedad civil en nuestro país. No sé, Juanpa, si quieres complementar algo. Sí, sí. Y mira, supongo sí. Ya, listo. No, pues como decía compañera María Alejandra, hemos trabajado en gobierno abierto con diferentes entidades territoriales del país y lo único que quería como complementar a lo que decía María Alejandra es que aún el reto político y la voluntad política sigue siendo el factor diferencial entre un buen proceso y un mal proceso de gobierno abierto. Entonces tenemos alcaldías y gobernaciones que tienen toda la voluntad política y efectivamente al final del proceso hay unos muy buenos resultados y hay otras alcaldías que simplemente se presentan por llenar un formulario. Entonces creo que aún sigue siendo ese gran reto de cómo nivelar la voluntad política. Era eso únicamente. Buenísimo, muchas gracias. No quería ponerlos en el spot, pero ayer presentaron el trabajo que hacen desde el instituto y me pareció muy chévere. Entonces, muchas gracias por compartirlo. Quisiera abrir también a las personas que están por Zoom para ver si hay alguien que quisiera presentarse. Joe, Renzo, Sandy de OGP, también se sumó Sandy Arce, también es de la Alianza por el Gobierno Abierto. Si quisieran decir algunas palabras para comenzar, si tienen alguna expectativa. Y también pediríamos a las personas que están en Zoom si pueden silenciar su micrófono. Creo que hay un par de micrófonos abiertos. También Renzo, si nos puedes ayudar, creo que tú puedes apagar los micrófonos. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces damos la palabra a alguien del lado de Zoom que quisiera presentarse. Nos acompaña Fernanda Gómez del Estado de Nuevo León, Alberto González de Colombia, el Departamento del Magdalena. ¿Alguien que quisiera presentarse? Renzo, creo que tienes que permitir a las personas compartir su cámara y video, perdón. No hay problema. A ver, no sé si Viviana, ahí está. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, Viviana, Sí. te escuchamos. Mucho gusto, soy Nancy Viviana Aguirre, soy estudiante de la Escuela Superior de Administración Pública ESAP, aquí en Colombia, estudio Administración Pública Territorial, voy en segundo semestre y pues es la primera vez digamos, en estas convocatorias y estoy aprendiendo de todo un poquito y ahí vamos. Buenísimo, Viviana, bienvenida. Muchas gracias. Gracias. Adriana Cárdenas. Adriana, si quieres abrir tu micrófono, creo que puedes hacerlo. Buenos días. Adelante, Néstor. Ok. Bueno, he investigado el tema de desarrollo socioeconómico sostenible, la planificación estratégica concertada y la participación ciudadana en los asuntos públicos durante más de 25 años. Soy autor de un par de libros sobre el tema y he documentado 299 casos en donde gobiernos locales, estadales y nacionales han aplicado de alguna manera y bajo sus propios modelos algún tipo de concertación para abrir
la gestión pública, la participación ciudadana, la concertación de los objetivos, y me interesa mucho pues ver cuáles son las coincidencias que podemos tener de aquí en adelante, porque sin duda alguna está demostrado que en la medida que estas prácticas de gobierno abierto se apliquen, los resultados son muchísimo mejor y eso fortalece la libertad, la democracia y el propio desarrollo socioeconómico sostenible. Buenísimo, Néstor, muchas gracias. Bienvenido. Joe, ¿quisieras dar unas palabras antes de que comencemos con la presentación? Sí, gracias, Paulina, y gracias a todos y todas por venir. Hoy día espero que podamos oír un poquito, escuchar un poquito de las ideas suyas de ustedes y compartir nuestros recursos con ustedes en el espíritu de la Alianza para Gobierno Abierto. Espero que nuestros recursos también son abiertos para ustedes, pero ustedes necesitan pensar un poquito en cómo usarlos. La alianza y los datos y los recursos que tenemos son como músculos o un parte del cerebro. Si no lo uses, no lo funciona tan bueno. Y espero que podamos compartir hoy día, pero gracias por venir a todos. Perfecto, muchas gracias, Joe. Muy bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar ahora a una presentación. Ay, qué pena, perdóname. Adriana, si ya puedes abrir tu micrófono, adelante. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Yadira Cárdenas Talde, directora general de Transparencia y Gobierno Abierto de InfoM en el Estado de México. Y precisamente desde el Estado de México estamos impulsando desde hace 2 años la implementación de ejercicios de gobierno abierto y particularmente desde hace un par de meses, gobierno abierto desde lo municipal. Y pues justo cuando vi la convocatoria de este taller me interesó mucho para saber si podíamos tomar algunas herramientas y compartir la experiencia y sobre todo pues aprender. Muchísimas gracias. Buenísimo, Yadira, bienvenida. Pues como vas a ver más adelante, los gobiernos locales son una parte fundamental de la Alianza por el Gobierno Abierto. Entonces, qué bueno que estás por acá. Muy bien, entonces ahora Renzo, más que hacer una presentación como tal, nos va a compartir cuáles son estos recursos y cuáles son algunas maneras en las que pueden usarlas para que después podamos pasar a grupos de trabajo, tanto presenciales como virtuales, y que podamos un poco pensar más allá, imaginar qué es lo que nos gustaría, qué podemos hacer, además de lo que es, a partir de lo que se tiene, para seguir fomentando la investigación con base en datos en temas de gobierno abierto. Entonces, adelante, Renzo. Gracias, Paulina. Hola a todos y todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y muchas gracias a todas las personas que han organizado el evento. Realmente muy emocionado de estar aquí con ustedes y presentar un poco de lo que estamos haciendo del lado de OGP, de la Alianza. Tengo aquí una presentación para compartir con ustedes. Ok. Primero, ¿qué es OGP? Hay que empezar al inicio. OGP es una alianza de gobiernos, tanto a nivel nacional como a nivel local, como mencionó Paulina, y sociedad civil. Y un aspecto fundamental del modelo de OGP es la co-creación de planes de acción entre gobierno y sociedad civil que incluyen compromisos específicos para mejorar la transparencia, la participación y la rendición de cuentas en la administración pública. Estos compromisos luego son evaluados por el mecanismo de revisión independiente o el IRM por sus siglas en inglés y que evalúa el diseño, la implementación de esos compromisos. Hoy en día tenemos 77 países que forman parte de la alianza y 76 gobiernos
locales. Un gran porcentaje de países en Iberoamérica participan de la alianza. De hecho, México, Brasil, dos países fundadores, dos de los 8 países fundadores en el 2011 de OGP. Pero bueno, si tienen preguntas sobre OGP, cómo funciona el modelo, por favor, pueden hacerme esas preguntas, pero quiero enfocarme en lo que mencionó Paulina: investigaciones, recursos, datos que ofrece OGP para la comunidad. Y hay 3 dimensiones de investigación que quiero mencionar. Primero les doy un resumen muy breve y después entro en más detalle con algunos ejemplos de recursos que pueden usar. La primera dimensión es investigación sobre gobierno abierto en general. Diferentes temas de gobierno abierto. Por ejemplo, cuáles son los métodos de gobierno abierto que podemos aplicar para resolver problemas que presentan la pandemia, sea en el área de salud o de privacidad, protección de derechos, etc. La segunda dimensión es investigación sobre el desempeño de los países que forman parte de la alianza. ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de los diferentes países? De nuevo, en diferentes temas de gobierno abierto. ¿Y cuáles son las acciones específicas que pueden ser incluidas en futuros compromisos? Esa es una gran parte del trabajo que realizamos. Y la tercera dimensión, investigación sobre el modelo de OGP mismo. Aquí tenemos datos, como mencioné, del IRM sobre los planes de acción, los compromisos, así que podemos estudiar cuáles son las fortalezas y las debilidades del proceso de OGP en sí. Esas son las 3 dimensiones. Ahora, como les mencioné, quiero profundizar un poco en cada una de ellas, en particular en las últimas 2. Y voy a hacer una pausa entre la segunda y la tercera para ver si hay preguntas o comentarios y de ahí concluyo con la última. Ok, empezamos con la primera dimensión. Investigación sobre gobierno abierto. Un buen ejemplo del tipo de recurso que ofrecemos en esta línea es algo que llamamos las guías para escépticos del gobierno abierto. Y esas guías incluyen revisiones de literatura en lenguaje sencillo que buscan identificar los beneficios de diferentes políticas de gobierno abierto. Por ejemplo, las contrataciones abiertas, auditorías sociales, apertura fiscal, etc. Y OGP colaboró con una serie de expertos en diferentes partes del mundo que aportaron estudios rigurosos, revisados por pares, que forman la base de la evidencia que se presenta en estas publicaciones. Y Paulina fue la autora principal, así que si tienen preguntas, aquí la tenemos. Menciono estas publicaciones también porque representan una oportunidad para seguir colaborando con investigadores y la comunidad académica en general. Por 2 razones. Una, no podemos cubrir todos los temas. Hay muchos temas aún por explorar. Y 2, muchos de los investigadores con los que trabajamos revisaron la literatura en inglés. Así que reconocemos que existe esa necesidad de explorar la literatura en otros idiomas, como en español. Así pienso que es un punto relevante para este público en particular. Ok, esa es la primera dimensión y luego les comparto los vínculos. La edición de este año de la guía
ya está disponible en español, inglés y francés. Ok, pasamos a la segunda dimensión. Investigación sobre el desempeño de los países de OGP. Los puntos fuertes, los puntos débiles. Este tipo de investigación la realizamos en diferentes áreas de gobierno abierto. Por ejemplo, en el área de industrias extractivas, de espacio cívico, derecho a la información. Diferentes temas, pero quiero mencionar un ejemplo. Y ese ejemplo es un proyecto que estamos realizando en colaboración con un grupo que se llama el Global Data Barometer, que es un grupo de centros de investigación en diferentes regiones y más de 100 investigadores, investigadoras que han realizado una revisión de documentos primarios para identificar el estado de datos abiertos en más de 100 países, como mencioné. Datos abiertos relacionados con salud, medio ambiente y el tema que trabajamos nosotros, corrupción política. Así que nosotros utilizamos esos datos en 8 áreas específicas, en el área en lo que se relaciona a la corrupción política. Algunos temas, por ejemplo, son financiamiento político, declaraciones juradas, beneficiarios finales de empresas, y la meta era identificar cuántos datos están disponibles en estos temas. Y no solamente si los datos están disponibles o no, sino también si los datos incluyen información que realmente es útil para prevenir e identificar la corrupción, y si esos datos pueden ser usados fácilmente, si están en estructuras que permiten la reutilización de los datos. Así que estuvimos trabajando en esto y la próxima semana vamos a lanzar un informe que se llama Enlaces Rotos. Y la pregunta es, ¿por qué se llama Enlaces Rotos? Y bueno, uno de los hallazgos del informe es que muchos datos no están disponibles, así que literalmente los enlaces están rotos. Pero va más allá de eso. También encontramos que los enlaces entre los datos y entre las personas tienen que ser reforzadas. Y pienso que la mejor manera de explicar ese hallazgo es a través de una historia. Así que les voy a contar una breve historia. Y es sobre el ex primer ministro de la República Checa, Andrej Babiš. Y empezamos con la Unión Europea, que daba subsidios a granjas pequeñas en Europa. Y había una compañía gigante agroindustrial que se llamaba Agrofert. Y el dueño de esa compañía era el primer ministro Andrej Babiš. Pero su compañía era tan grande que no calificaba para los subsidios. Así que, ¿qué hizo Babiš? Creó una subsidiaria de su compañía, una granja pequeña, para recibir los fondos, y luego reincorporó esa granja en lo que era Agrofert. Claramente ilegal, está siendo juzgado en la República Checa a nivel de la Unión Europea, pero lo interesante que quería mencionar es cómo descubrieron esto. Y la respuesta es que varios actores y bases de datos fueron necesarios para identificar la corrupción. Aquí les doy algunos ejemplos. Periodistas en Dinamarca estudiaron los datos sobre los subsidios de la Unión Europea, quiénes eran los beneficiarios, y ahí vieron que la compañía Agrofert estaba relacionada con uno de los fondos. Además, la sociedad civil en Eslovaquia identificó que Babiš era dueño de Agrofert. Además, descubrieron que en Francia estaba lavando su dinero mediante la adquisición de propiedades francesas.
Y si eso no fuera suficiente, además los datos bancarios divulgados en los Pandora Papers también facilitaron la investigación. Y en esa investigación participaron varios también. Los fiscales en la República Checa, que actualmente siguen juzgando el caso, y también fiscales a nivel de la Unión Europea. Así que en total ven es toda una variedad de actores y datos que fueron necesarios en este caso en particular. Y lo que encontramos en el informe es que estos vínculos entre diferentes bases de datos, entre diferentes organizaciones, niveles de investigación, periodistas, organizaciones de sociedad civil, esos vínculos usualmente no existen y dificultan este tipo de investigación. Así que esta historia quizás explica muy bien el hallazgo principal del informe, que es que los datos muchas veces no están disponibles y cuando están disponibles no hay vínculos entre ellos y otros datos y otros colaboradores. Es decir, los enlaces están rotos. Les quería mencionar también que este informe lo estamos lanzando la semana que viene en República Dominicana, en un encuentro regional de OGP en las Américas que se llama América Abierta. Pero ya que estamos aquí, pienso que sería de utilidad presentarles algunos de los datos realmente que usamos en esta investigación, que se parecen a otros que usamos y que publicamos para que otros miembros de la comunidad puedan utilizarlo para sus investigaciones. Así que les voy a compartir una herramienta que hemos creado para visualizar esos datos. Okay. Esta herramienta la hemos creado, como mencioné, para visualizar los datos, pero pienso que en este caso también es útil para que vean el nivel de detalle que se incluyen en los datos y que pueden ser bastante útil para temas de investigación. Por ejemplo, si veamos Argentina aquí, podemos identificar las áreas en las que Argentina exige la recolección y la publicación de datos, también en qué áreas publica esos datos, si hay compromisos que ha asumido en OGP que abordan esos temas. Por ejemplo, aquí vemos que en contrataciones públicas hay varios compromisos que ha asumido y están vinculados. Pero pienso que lo más valioso es que podemos ver para cada uno de los temas que presenté el estado de avance en cada país. Por ejemplo, en el área de estas declaraciones patrimoniales, Argentina publica datos, pero si vemos el detalle, es que realmente incluye todos los elementos que son de alto valor. Por ejemplo, no publica si ha habido cambios en esos bienes, solo requiere la colección de esos datos una vez. En cuanto a la usabilidad de los datos, son de libre acceso, pero no están estructurados de una manera que faciliten el análisis de datos. Y también esto lo podemos comparar con todos los países. Y estos datos están disponibles en nuestra página web. Son de libre acceso, pueden ser descargados completamente. Y así pueden visualizar para diferentes países cuál es el estado de avance, no solamente en este tema, que es uno de los temas relevantes para gobierno abierto, sino en diferentes áreas. Así que ahí voy a hacer una pausa, a ver si tienen preguntas, comentarios sobre lo que he expuesto, y después concluyo con la última dimensión de investigación. Paulina, vuelvo a ti. Gracias, Renzo. ¿Alguna persona tiene alguna pregunta, comentario, tanto de
las que están aquí presenciales. Si gustas pasar acá para que te vean también las personas de Zoom, gracias. Gracias. Hola Renzo, ¿qué tal? Hola a todos. Estaba revisando el contenido de la segunda línea y incluías el derecho a la información, y como yo estoy trabajando temas que están asociados con el acceso a información sobre los algoritmos usados por el Estado, transparencia algorítmica, tenía curiosidad si eso hace parte de la agenda de OGP y si han trabajado algo. Gracias. Gracias. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Juan David Gutiérrez. Juan David Gutiérrez. Juan David Gutiérrez. Renzo, Joe, ¿quieren tomar esa? Sí, dos cosas. Hay un programa bien grande sobre derechos digitales en la Alianza para Gobierno Abierto, y hay unos recursos que tenemos también. Hicimos un estudio muy bueno, creo, en África sobre protección de datos personales. Hicimos otro trabajo en cosas sobre desinformación en asuntos políticos. Pero otra cosa que quiero hacer un poquito más sobre es en este Global Data Barometer, barómetro global de datos, que usemos para este trabajo, también tienen una sección sobre registros de procesando algorítmico, como unos países como Francia y otros lugares como Los Ángeles, otras partes del mundo han empezado a trabajar en estos asuntos, y ellos están buscando si hay datos abiertos sobre este procesando, y sería súper bueno si alguien quiere hacer un poquito de análisis sobre esos datos. Sí, tal cual. Y también, Joe, está la publicación con Ada Lovelace Institute, ¿no? Sí, No sé si lo mencionaste. Sí, también hay otro con Ada Lovelace Institute que tiene recursos para gobiernos y otros sobre los herramientas de reglamento en los países, como moratorios, de procesando y esos registros. Y hay como 9 herramientas de reglamento de algoritmos. Gracias. ¿Alguien más de Zoom o en persona? Hay una pregunta. Gracias. Un comentario. Sí, adelante, Néstor. He detectado durante mucho tiempo que el gobierno abierto pareciera que tiene un posicionamiento para identificar casos de corrupción, y me parece que eso es muy, muy importante, pero de manera paralela debe crearse una estrategia para llevar a la comunidad en general, los ciudadanos, cuáles son los beneficios para ellos del gobierno abierto. Porque de esa manera, estoy seguro, vamos a conseguir muchísimo más apoyo para esta iniciativa. Y porque a veces con los casos de corrupción se banalizan en algunos medios de comunicación, por supuesto intencionalmente, y nos pone a competir entonces a los que estamos trabajando en función de la transparencia con los medios de comunicación que no, por alguna razón, algunos de ellos banalizan esos casos. Entonces, un comentario ya de mi experiencia es crear un plan comunicacional que enfoque el esfuerzo de todas las instituciones que están trabajando en gobierno abierto hacia demostrar los beneficios de esta aplicación para los ciudadanos, beneficios concretos, que hay muchísimos.
Renzo, Joe, ¿algún comentario? Sí, yo puedo intervenir. Gracias, Néstor, por el comentario y también Juan David. Sí, definitivamente, y esa es obviamente la razón por la cual hemos impulsado esta iniciativa de guías para los escépticos de gobierno abierto, que también podría ser para los que desconocen gobierno abierto. Y lo que hemos encontrado en nuestra experiencia trabajando con reformadores en estos temas es que muchas veces la orientación de problema-solución es más importante que empezar con gobierno abierto. Cuando uno pregunta a un ciudadano cuáles son los métodos que pueden ayudar con tal problema y menciona algunas ideas, uno puede decir, eso es gobierno abierto, pero muchas personas no lo reconocen como tal. Y esos varios compromisos que tenemos, que han asumido miembros de la Alianza, tienen este componente pedagógico de capacitación sobre temas de gobierno abierto y sí, estoy completamente de acuerdo que es área importante para seguir. No sé si Joe tienes otros comentarios. También, También adelante, Renzo. sí, también quería responder a una pregunta en el chat sobre el método de análisis de estos nuevos datos del Global Data Barometer. Lo interesante es que no es una encuesta, no usa datos secundarios, sino es una revisión de páginas web para ver si existen datos y revisión de leyes, reglamentos, políticas publicadas que hacen referencia a los datos abiertos, la publicación de esos datos, la recolección y además es algo que que tienen pensado ya una segunda edición usando el mismo método para el próximo año, así que podemos también empezar a detectar cambios, cambios durante los años. Veo también una pregunta de Adriana. Y también abonando, perdón, Adriano, solamente quería abonar un poco a lo que decía Renzo, y es que el método de recolección del Global Data Barometer es que ellos se aliaron con investigadores e investigadoras a nivel local, que fueron quienes revisaron estas páginas web. Después colaboraron con el gobierno para que el gobierno corroborara esta información y diera comentarios. Y después algunas organizaciones que son expertas en este tema también revisaron que estos datos en realidad fueran certeros y acercados a la realidad. Entonces, respondiendo a la pregunta de Rosa de Argentina, más que un doble chequeo, en realidad hubo un triple chequeo. Estos son datos, como decía Renzo, es una fuente primaria de datos. Entonces, por eso es tan rica y tan interesante esta base de datos, que fue la que tomamos para hacer este análisis. Y tanto el Global Data Barometer como nuestro análisis están disponibles y abiertos al público. Entonces, si ustedes quieren hacer investigación con otras áreas, por ejemplo, como mencionaba Juan David, con los datos del Global Data Barometer que nosotros no analizamos, también pueden hacerlo y sería muy rico e incluso podemos ver la manera de colaborar y para que esto abone a toda la comunidad de gobierno abierto. Yadir, adelante. Sí, gracias. Únicamente hacer una aportación con relación a la participación que tenían en Zoom. Justamente en el Estado de México hemos identificado la necesidad que plantea, perdón, no recuerdo quién, Néstor, que plantea Néstor de hacer esta estrategia de difusión para localizar los beneficios que se tienen con la implementación de ejercicios de gobierno abierto. Y me parece muy atinado justamente que Renzo nos diga que a partir de las guías podemos sacar algunos ejemplos, ¿no? Para poder irlos proporcionando y con ello estructurar una estrategia. Esta estrategia o esta línea de acción que se plantea desde el compromiso proactivo del INFOEM es el tercer paso. El primer paso fue elaborar un estudio cualitativo y cuantitativo respecto de la situación en la que se encuentran los municipios en el Estado de México con relación a apertura gubernamental.
El segundo fue una estrategia para la instalación justamente de co-creación desde lo municipal para instalar secretariados técnicos municipales. Y la tercera va a ser una agenda de difusión. Entonces, tomando esto como referencia, si ustedes desde OGP tuvieran algunos elementos adicionales que nos pudieran a nosotros ayudar a identificar beneficios, ¿no? Y poder hacer un tipo guía o trípticos o estructurados. A veces el tema con los municipios es que lo quieren demasiado digerido, ¿no? Entonces a nosotros desde el InfoEM nos ayudaría muchísimo y más que nada para eso era la intervención. Gracias. No, buenísimo, Yadira. La verdad que esos son esfuerzos que justo es a lo que tratamos de dirigirnos con este tipo de recursos. Algo un poco contraintuitivo de la guía para escépticos del gobierno abierto es que el público meta no son escépticos, sino que son gente que cree en el gobierno abierto y que quiere convencer a escépticos. Entonces, realmente el público meta son las personas que están aquí y ustedes que están también en Zoom, que ustedes puedan usar estos recursos para convencer a otras personas de un approach de gobierno abierto. Entonces, dentro de esta guía, nosotros tenemos, como decía Renzo, evidencia que viene desde revisiones de literatura y estudios académicos muy rigurosos, pero los tratamos de presentar en el lenguaje más sencillo posible, con imágenes, con gráficos, con estudios de caso muy particulares, para que ustedes puedan incluso copiar y pegar uno de los párrafos que vienen en Skeptics Guide y ponerlo en el discurso de alguna persona que se va a dirigir a otras. Entonces, por ejemplo, un viceministro de Administración Pública que tiene que convencer a otro ministro o a otro viceministro de que en el Ministerio de Minas o de Vivienda se puede también hacer una reforma de gobierno abierto. Entonces, tomar alguna de estas evidencias y ponerlo en su discurso como esos datos que puedan respaldar ese argumento a favor del gobierno abierto. Entonces, si quieres usar este tipo de recursos, Yadira, creo que sería súper válido. Si quieren, podemos seguir con tu presentación, Renzo. Y al final vamos a seguir teniendo más tiempo de diálogo. Excelente. Gracias, Paulina. Ok, pasamos a la última dimensión de investigación, que es sobre OGP. Los recursos que ofrece la alianza en cuanto a las reformas que han sido realizadas por medio de la plataforma. Ok. Okay. Tenemos datos sobre diferentes partes del proceso de OGP. Obviamente, como mencioné, una gran parte del trabajo que realizamos tiene que ver con los planes de acción. Y ahí tenemos bastantes recursos. Tenemos datos sobre la calidad de co-creación, el nivel de colaboración entre gobierno y sociedad civil. Es que realmente hubo diálogo, hubo diálogo regular, frecuente. Fueron invitadas organizaciones de la sociedad civil a realmente influir en el diseño de compromisos. Tenemos datos sobre todos los planes de acción. Eso es evaluado por el mecanismo de revisión independiente que mencioné. Además, sabemos cuáles son las instituciones que forman parte de la alianza, que participan en la implementación de compromisos, que están involucradas en el diseño de compromisos, que forman parte de los foros que incluyen tanto gobierno como sociedad civil. Así que tenemos una idea de las instituciones que están implementando reformas sobre gobierno abierto en los diferentes países de la alianza. Además, tenemos datos sobre los compromisos y hay casi 5.000 compromisos que han sido asumidos por OGP. Y estos los pueden considerar como experimentos. OGP es como el laboratorio en el que se experimenta con diferentes reformas de gobierno abierto. No hay requisitos en cuanto al alcance temático de los planes de acción. Así que cada miembro de OGP puede determinar sus prioridades según ese proceso de co-creación. Así que realmente los compromisos son una fuente valiosa para identificar algunas tendencias en cuanto a gobierno abierto, especialmente porque tenemos datos sobre el alcance de los compromisos,
el diseño y la implementación. Usamos más de 70 temas de gobierno abierto para categorizar todos los compromisos. Así que uno puede identificar cuáles son los compromisos específicamente sobre algoritmos, digamos, sobre educación, capacitación en temas de gobierno abierto, etc. Cubrimos temas de anticorrupción, de espacio cívico, de justicia, parlamentos, muchas áreas de gobierno abierto. Y además el IRM publica datos sobre la calidad de esos compromisos y ahí es donde se pone bien interesante. Sabemos qué tan ambiciosos son los compromisos, si son relevantes y como mencionó Paulina en el caso del Barometer, igual el IRM tiene investigadores, investigadoras en los diferentes países y comunidades de OGP que forman parte de OGP. Y hay un proceso de revisión también riguroso en cuanto a los hallazgos que publican. Y por último, sabemos si los compromisos fueron implementados. Es que el gobierno realmente cumplió con lo que prometió. Y además, ¿será que los compromisos realmente obtuvieron resultados concretos? Es decir, cambios en la práctica gubernamental en cuanto al gobierno abierto. Todos estos datos los tenemos, los publicamos, los mantenemos. Como mencioné, casi 5.000 compromisos, más de 300 planes de acción. Y una publicación reciente que puedo mencionar como ejemplo de cómo utilizamos estos datos y cómo otros y otras en la comunidad pueden utilizarlo también es algo que llamamos los signos vitales de OGP. OGP acaba de cumplir 10 años desde que se fundó, así que el año pasado publicamos este análisis de revisión de los primeros 10 años de datos sobre la alianza. Y aquí combinamos todos los datos que acabo de mencionar para ver cuáles son los predictores de buenos resultados. Si sabemos que algunos compromisos y algunos planes de acción obtienen buenos resultados y el IRM publica eso, ¿cuáles son los predictores? Y lo que encontramos es que uno de los predictores más importantes, interesantes también, muy relevantes para el trabajo que realizamos, es esta foto. No, es la participación de sociedad civil en OGP. Y tengo que mencionar que esta foto la presento siempre que participo en un evento en el que está César del GIGAP, así que sí, siempre se encuentra en los slides. La participación de sociedad civil en OGP. Esta es la primera vez que hemos encontrado evidencia de que la participación en cuanto al diálogo entre gobierno y sociedad civil, la calidad de co-creación que se realiza en OGP está relacionada con mejores resultados. Mejores resultados quiere decir que cuando existe ese diálogo entre gobierno y sociedad civil y es un diálogo de alta calidad, los compromisos son más ambiciosos, se implementan con más regularidad y obtienen más resultados concretos. Así que este es el tipo de hallazgo que uno puede derivar de los datos sobre OGP. Cuándo funcionan las reformas de gobierno abierto y cuándo no. Y eso es algo que obviamente hay mucho por explorar aún. Así que como mencioné, algunos de los predictores, diálogo de calidad entre gobierno y sociedad civil y la existencia de foros, espacios de diálogo, tanto durante el diseño de las reformas como durante la implementación. Y algunos recursos que se relacionan a esta línea de investigación. Tenemos todos los datos, como mencioné, están online. Los actualizamos todos los días. Y ahí está el informe. Y también estamos produciendo un dashboard para acceder a estos datos de manera más sencilla. Y aún no la hemos lanzado, pero nuevamente ya
como me escogieron a alguien que le encanta los datos y la investigación para esta presentación, tendré que presentarlo. Así que les quiero mostrar lo que pueden encontrar y lo que encontrarán en los recursos, entre los recursos de OGP. Primero, el informe mismo. Los datos están todos disponibles, pero también si van a la página del informe pueden jugar con los datos y encontrar los diferentes hallazgos. Por ejemplo, este hallazgo es la relación entre el nivel de implementación de compromisos de OGP, de estas reformas de gobierno abierto, y el nivel de riqueza en el país. Y vemos que hay una relación muy clara, positiva, entre esos dos factores. Los países más ricos son los que más implementan compromisos, y eso no es una tendencia solamente a nivel mundial, sino que si nos enfocamos solo en las Américas, igual vemos la misma tendencia. Así como esta, hay diferentes gráficos, datos que uno puede explorar en la página web. Y ese dashboard que mencioné, que aún no hemos lanzado, será un buen recurso y también les da una idea del tipo de información que pueden encontrar en estos datos sobre OGP. No solamente quienes forman parte de la alianza y los compromisos, sino también la calidad de compromisos particulares, los resultados, las evaluaciones del IRM. Por ejemplo, aquí podemos identificar compromisos que se relacionan, digamos, a contrataciones públicas. Y así nos va a aparecer solo los compromisos relacionados a ese tema. Además, podríamos escoger compromisos de ciertos países, regiones, grupos económicos, también años, y podemos ver todos los compromisos que se han asumido en OGP sobre ese tema, que vemos que en total hay más de 100 compromisos sobre ese tema. Podemos saber qué tan buenos son esos compromisos, qué tan efectivos son, y podemos comparar con otras áreas de política, que da una idea de las dificultades, los obstáculos que enfrentamos en implementar reformas de gobierno abierto en diferentes áreas. No es igual una reforma en el área de servicios públicos que uno que tiene que ver con datos abiertos sobre corrupción. Y por último, esto facilita encontrar todos los compromisos, ¿no? Que es, cada compromiso tiene una página en el website de OGP donde pueden ver las evaluaciones, diferentes aspectos, y también pueden considerar quizás solo los compromisos que son ambiciosos, etc. Así que solo lo menciono, lo presento como un ejemplo del poder de estos datos. Y con eso concluyo. Muchas gracias, y ya podemos conversar un poco más en grupos más pequeños. Gracias. Renzo, perdón, antes de que cierres la página, quería pedirte un favor. Si ya está disponible Dígame. el tab de miembros locales, ¿podrías darle clic para que también las personas que trabajan en gobiernos locales vean lo que tenemos, por favor? ¿En este dashboard? Sí. Claro. Por ejemplo, si pasamos a la página de locales, podemos ver cuáles son los locales que están trabajando los diferentes temas. También podemos ver los compromisos solo de ciertos miembros locales. En este caso, por ejemplo, podríamos ver compromiso de Rosario en Argentina. Aquí en ubicación también podemos escoger algunos. Por ejemplo, podemos escoger en Escocia miembro local, y podemos así ver todos los compromisos que ha asumido ese miembro en OGP. Así que también es una oportunidad para explorar lo que otros gobiernos y otras organizaciones de sociedad civil están impulsando en diferentes partes de la alianza. Perfecto, gracias Renzo. Voy a darle la palabra a una persona que quería hacer una pregunta en el espacio pasado y no alcanzamos. Sí, gracias.
Buenas tardes a todos, boa tarde a todos. Eu sou Eduardo de Resende Francisco, sou da Fundação Getúlio Vargas, sou chefe de departamento de Tecnologia e Ciência de Dados da Fundação Getúlio Vargas no Brasil. Estou aqui pela primeira vez no GIGAP e pela primeira vez numa reunião do OGP. Estou bastante animado por tudo que vocês estão fazendo. Eu havia pedido a palavra na sessão anterior, e grande parte do que eu iria perguntar já foi respondido, principalmente nessa questão dos dados que foram apresentados agora. Então, acredito que a preocupação com organizar os dados, o desafio, né, de organizar os dados, como o Renzo bem falou, é o que eu queria talvez trazer aqui como reflexão. Eu imagino, certamente vocês sabem isso melhor que eu, o nível de maturidade dos diversos países e governos locais envolvidos, em termos de entender o que é o dado aberto, entender o que é transparência de dados, democracia de dados, em última instância, governo aberto, é muito grande. São países de intenções diferentes, níveis de maturidade diferentes, e os dados estão todos publicados, né? Essa era a minha dúvida. Há também a disponibilização de informações sobre os dados, dicionários de dados, em última instância, metadados, que podemos, a partir deles, entender quais são os dados específicos de cada país que convergem para uma daquelas iniciativas que viram depois compromissos mais ou menos ambiciosos, em que medida o OGP está pensando em também estender isso para buscar dados socioeconômico-demográficos como dados secundários, não só para validar, como um triple check, como você falou, mas também buscar dados socioeconômico-demográficos que muitos países desses já têm. Em particular, o Brasil tem muitos dados demográficos que poderiam subsidiar insights que a comunidade OGP poderia ter, enfim. Então, a minha pergunta é específica sobre metadados. E cumprimento vocês pela iniciativa fantástica. Parabéns a todos. Muchas gracias, Eduardo. Renzo, ¿quieres tomar esta? Claro. Gracias, En portugués, Eduardo. si te anima. No, mentira. En español está bien. Sí, creo que en español. Sí, muchas gracias, Eduardo. Sí, pienso que uno de los labores que estamos realizando es diría la recopilación de datos de otras fuentes para organizar una visión de gobierno abierto según los datos. No responde exactamente a lo que mencionas de metadatos, pero lo que hacemos es utilizamos datos de diferentes organizaciones fuera de OGP en áreas como contrataciones, en áreas como derecho a la información, datos abiertos sobre agua y saneamiento, por ejemplo, datos abiertos sobre temas educativos, de salud, y esos los utilizamos nuevamente para tener una idea de los puntos fuertes y débiles de los países de OGP. Y así, parte de los datos que publicamos, que no los he mencionado hoy, es esa serie de, creo que son casi 100 indicadores de diferentes organizaciones agrupados según el enfoque temático. De esa manera, uno puede ver el diferente origen de datos, cómo el método que usan estas organizaciones en básicamente una lista de indicadores sobre temas relacionados con gobierno abierto. No es exactamente metadatos, pero da una idea, es como digamos, una lista de diferentes bases de datos, es como una encuesta de diferentes fuentes que pueden ser utilizadas en el área de gobierno abierto. Eso es lo que estamos haciendo del lado de nuestro equipo en OGP, pero no sé si Joe conoces otras fuentes sobre metadatos en cuanto a gobierno abierto. No, es lo que
pienso que hay estos estándares como Open Contracting Partnership y otros, no creo que son sistematizados, pero creo que hay unos estándares. Una ruta de más investigación puede ser hacer un plan de colección de datos de quién usa esos metadatas. No sé si he respondido a la pregunta. Perfecto, muchas gracias. También tenemos una pregunta en el chat de Lorraine que nos pregunta si hay algún antecedente o investigación de OGP sobre el tema de ciencia abierta. Hay varios compromisos sobre ciencia abierta, pero seguro Joe y Renzo saben si hay más investigación o análisis al respecto. Sí, esta pregunta es un poquito más fácil. Hay una cortita en nuestro primera informe global. En la sección de educación hay un ensayo pequeño que resume todo los compromisos y trabajo en ciencia abierto y recursos educacionales abiertos. Y hay unos grupos como Spark y los gobiernos de Eslovaquia y también los Estados Unidos que han hecho muchas cosas interesantes en esto. No sé si ustedes conocen el orden ejecutivo nuevo en los Estados Unidos, que todos los investigaciones fundidos con fondos del gobierno se necesita publicar en manera abierta. Pero este fue un compromiso de los años Obama que ahora está implementado en los Estados Unidos más y más. Pero no sé si podemos hacer un enlace a este informe. Sandy lo acaba de poner. Qué bueno, gracias, Sandy. Perfecto, muy bien, pues ahora lo que queremos es tener mucho más diálogo y conversación con ustedes, pero en grupos pequeños. Entonces vamos a dividirnos en grupos, el grupo virtual y el grupo presencial. Y lo que queremos, la dinámica que queremos hacer es la siguiente. Bueno, pues cuando el grupo núcleo de GIGAP y el grupo de investigación de OGP nos reunimos para pensar en este taller, dijimos, hay muchos recursos disponibles. Hay datos que se pueden descargar de forma masiva que OGP pone a disposición del público y como lo vieron ahorita con la presentación de Renzo, están disponibles, pero hay mucha gente que no los conoce. Entonces, ¿cómo podemos hacer para juntar las grandes mentes que van a venir al Congreso GIGAP con estos datos? ¿Y cómo pueden surgir proyectos de investigación a raíz de esto? Entonces, nosotros podemos reunirnos 6 personas a imaginar qué proyectos de investigación pueden salir de juntar este talento humano con estos datos, pero nos interesa saber qué es lo que piensan ustedes. Si han hecho algo parecido que se puede complementar con lo que presentamos, si se les ocurre hacer algo totalmente diferente, si hay alguna alianza que se pueda hacer, si ya tienen alguna revisión de literatura en alguna política de gobierno abierto, que podamos integrar a Skeptics Guide, a la guía de escépticos, etcétera. Entonces, esas son las preguntas que queremos hacer. Las personas que están por Zoom, no sé si quieren dividirse en 2 grupos o quieren quedarse uno solo completo. Buenos días, Rafael. Buenos días. Creo que uno estaría bien, ¿Me Paulina. escucha? En un solo grupo estaría bien. Perfecto, ok. Y entonces vamos a silenciarles a ustedes un ratito. Y cuando volvamos, podemos hacer la plenaria de nuevo híbrida para que claro, gracias, sí. Tenemos 25 minutos para discusión y después de eso volveremos a esta plenaria híbrida para que el grupo de Zoom nos comparta un poco de sus reflexiones y nosotros a las personas que están por Zoom. Perdón, una indicación más es que el objetivo es que escuchemos a la mayor cantidad posible de personas. Entonces, un poco las reglas
a grandes rasgos van a hacer que cada persona hable como por 1 minuto y medio y que tratemos de compartir la voz lo más que se pueda. Entonces, si hay 2 o 3 personas que quisieran hablar, priorizar darle la palabra a las personas que han hablado menos o que no han hablado. Ok, ya no nos escuchan en la sala, ¿no es cierto? Ok, creo que no, así que ya podemos arrancar. Ok, No, que les decía que como estamos así, yo les recomendaría, a propósito de lo que presentaron... disculpen. Perdón. Más bien, ya tenemos que dejar. ya, listo. No hay problema, no hay problema. Ok, bueno, hola a todas y todos. Podemos empezar donde Paulina nos dejó, que es hablar un poco, intercambiar sobre las experiencias que tenemos en lo que es gobierno abierto. Si algunos de ustedes han trabajado con OGP o de alguna manera están involucrados en OGP, en el trabajo de OGP, sería excelente también escuchar sus experiencias, pero más que nada es una oportunidad para intercambiar ideas, proyectos, iniciativas que tenemos en diferentes líneas de investigación, así como presenté yo lo que está realizando OGP, cuáles son algunos de los trabajos que están realizando ustedes, que podría ser interesante para los demás aprovechar. Y como mencionó Paulina, también sería excelente escuchar de mayor número de personas, así también reacciones, algo que sorprendió, que no sabían, también sería excelente escuchar. Así que pienso que en vez de hacer una rueda de presentaciones que toma mucho tiempo, pienso que mejor cuando hablen, por favor, empiecen diciéndonos de dónde vienen, su nombre y su rol. Así que eso es todo de mi parte. Empezamos quizás con experiencias compartidas. Joe, no sé si tienes algún otro comentario para iniciar. ¿No? Ok, excelente. ¿Quién quisiera empezar y saludar? Ok, genial. Empezamos con Fernando. ¿Qué tal? Buenos días. Acá estamos en Monterrey, Nuevo León, México. Fernando Gómez, soy analista de gobierno abierto para la Secretaría de Participación Ciudadana. Y bueno, nosotros en el gobierno del Estado de Nuevo León estamos trabajando, de hecho, ahorita con OGP, con el programa de OGP local. Para quienes no estén familiarizados, pues en lugar de hacer un plan de acción nacional, nosotros estamos llevando un plan de acción local de la parte de 3 gobiernos, que es gobierno del Estado de Nuevo León, gobierno del municipio de Monterrey, que es la capital del estado, y el gobierno del municipio de San Pedro Garza García, que es el municipio más rico de América Latina. Bueno, hasta algunos años todavía lo era. Y bueno, el propósito de nosotros es de llevar de la mano de OGP este programa de acción local. Ya estamos cerca, de hecho, nosotros del proceso de hacer las mesas de cooperación. Entonces, ansiosos de ver cuál va a ser la participación, no solo de gobierno, sino sobre todo de la sociedad civil organizada y de la sociedad en general, ver la participación de ellos. Por otra parte, también porque tengo recién de estar llegando aquí a la Secretaría, pues, previamente yo estaba trabajando ya con el municipio de Monterrey como ciudadano, formando parte del Consejo Ciudadano de Gobierno Abierto, transparencia y rendición de cuentas. Y creo que es también una experiencia excelente que me gusta compartir, porque es una oportunidad para la ciudadanía de acercarse al tema de gobierno abierto. Yo previamente había trabajado sobre todo en el tema electoral, en órganos electorales, pero me interesaba mucho el tema de transparencia, rendición de cuentas, de gobierno abierto, puesto que sigue siendo un tema reciente para mí, o lo veo como un tema reciente, todo el tema de la participación ciudadana, hablando, por ejemplo, de los presupuestos participativos, que para mí son jóvenes todavía, entonces el gobierno abierto sigue siendo aún más joven, creo yo, incluso que los presupuestos participativos. Entonces es un tema nuevo y hay
un mundo, que a mí me encanta leer, entonces hay un mundo de investigación, de documentos, de papers, donde uno se puede informar, se puede ir alimentando y te das cuenta que gobierno abierto, y es algo que siempre le digo a la gente, no se cierra a únicamente transparencia o rendición de cuentas, es ir a buscar, romper, como gusta decir, romper los PDF y ver cómo estos datos pueden ser utilizados por la ciudadanía en general para otras cosas, ¿no? Digo, por acá anduvo Natalia Carge hace poquito y Rudy, entonces a lo mejor Franz pues ya los identifica fácilmente, pero bueno, son personalidades creo que de gobierno abierto que fácilmente podemos identificar ya que entramos al tema y que aportaron bastante, nos trajeron bastantes ejemplos de casos de Argentina, por ejemplo, de Chile, que nos dan ideas, ¿no? De qué se puede hacer ahora en la toma de los compromisos que vamos a tener en el plan de acción local acá en Nuevo León. Y bueno, por parte de lo que es el Consejo Ciudadano, creo que también es una oportunidad de la ciudadanía de alimentar a gobierno, darles ideas, escucharlos, o sea, escuchar a la ciudadanía y ver qué necesidades tienen, porque a veces como funcionarios públicos tenemos otra visión completamente diferente a la que lo tiene la ciudadanía. Entonces creo que es indispensable el poder escucharlos y justo de hecho parte de este trabajo que estamos haciendo con OGP, nosotros estamos buscando también diálogos ciudadanos, es decir, además de las mesas de co-creación, pues buscamos acercarnos con la ciudadanía, traer diálogos, o sea, donde puramente trabaja la ciudadanía, queremos escucharlos, saber cuáles son sus intereses y si de la consulta pública que nosotros lanzamos sobre las problemáticas o los retos que tenemos en el estadio, podemos nosotros entonces trabajarlos, ir puliéndolos y así ya cuando sean las mesas de cooperación poder definir los compromisos de acuerdo a lo que está esperando la ciudadanía. Y bueno, creo que sería mi aportación para darle espacio a los demás. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Fernando, por compartir esa experiencia. Si quieren saber cómo funciona el proceso de co-creación en la práctica, ahí tenemos a alguien que está en pleno proceso. Excelente. Pasamos ahora a Fernanda Nascimento. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Te escuchamos. Entonces, soy Fernanda, soy funcionaria pública en el Ayuntamiento de São Paulo, Brasil. He participado por algunos años, he trabajado por algunos años en el área de gobierno abierto, he participado del proceso de co-creación de 2 planes de acción, entonces sé porque es una aventura para quien va a empezar en ese trabajo. Y actualmente no trabajo más en el área de gobierno abierto, estoy en el Departamento de Cultura, pero en la universidad estoy investigando un programa realizado por el ayuntamiento, que es un programa de formación en los temas de gobierno abierto llamado Agentes de Gobierno Abierto. Entonces, en mi pesquisa hasta este momento he sentido falta de compromisos, de acciones en el ámbito de OGP, de actividades de formación, justamente para comunicar sobre gobierno abierto a las personas de modo un poco más amplio. Entonces, me parece que hay esa lacuna en los procesos de OGP, me parece que acciones de educación, de formación, no están exactamente en la pauta. Entonces, estoy acá con esta curiosidad de saber qué pueden decir sobre esto y si los presentes tienen experiencias para compartir sobre actividades mismo de formación, de diseminación, de educación política, educación ciudadana, que también tiene una relación muy próxima con formación en los temas de gobierno abierto. Es eso. Muchas gracias. Gracias, Fernanda. Otra experta en el área de OGP, la co-creación y los obstáculos que vienen con ese proceso. Pienso que sería excelente oír de los demás qué opinan sobre eso, de acuerdo que la formación es clave y no es enfatizado tanto como otros elementos en los procesos de OGP. Yo creo que tenías una reacción a ese comentario. Una cosa
pequeña es que no hemos hecho muchas investigaciones en esta cosa. Y por eso creo que es una área, un tema interesante para investigación si le interesa. Y pienso que el base de datos que les muestro a Renzo tiene, ¿cómo se dice? Tags. Categorías de compromisos y acciones de gobierno como educación y también y ahí se puede buscar por estas cosas y sería muy interesante aprender un poquito más sobre esto porque no sabemos mucho de esta cosa. Y también mencionaría que es bien difícil evaluar, ¿no? Comparado con otros temas. Por ejemplo, si se publican datos, es algo fácilmente se observa, mientras que cambios más culturales son más diferentes, más difíciles. Paso ahora a Viviana. Muy buenos días, pues supongo que todos estamos en Latinoamérica, entonces mucho gusto, mi nombre es Viviana Aguirre, soy de Colombia, hasta ahora soy estudiante de Administración Pública y en cuanto a gobierno abierto, el concepto yo lo he escuchado desde hace mucho, sin embargo, puede ser por desconocimiento o por falta de sentido de pertenencia, uno no se involucra directamente con él, entonces lo pasa por alto. Las consecuencias de esto son precisamente desconocer el territorio que habitamos, su funcionamiento y no tener buenos aportes, no poder tener buenos aportes por falta más de ese desconocimiento. Entonces la idea para mí ahora es conocer el territorio, su estructura, saber cómo funciona, qué aportes se pueden dar y de hecho hace poco para una convocatoria que hubo de mi institución hubo que hacer un ensayo sobre cómo integrar inteligencia artificial o tecnología a la administración pública, o al menos el mío fue de eso. Entonces encontré varias ventajas en hacerlo y desventajas las que ya, digamos, todos conocemos, pero entonces hay más ventajas que cualquier otra cosa. Eso nos llevaría a ser un país o a tener un gobierno un poco más desarrollado y más incluyente. Pero lo que a mí me parece más importante es que la comunidad se involucre. Yo soy de una parte rural, estoy, digamos, que casi que, por decirlo de alguna forma, en el eslabón más bajo. Entonces, conozco de cerca ciertas problemáticas, pero también la falta de sentido de pertenencia. Entonces, hay que concientizar a las comunidades de la importancia de participación en gobierno abierto. Entonces, por ahora solo estoy empezando. Excelente. Muchas gracias, Viviana. El labor en esa comunidad empieza con usted, entonces, de diseminación. Ojalá que sí. Pasamos a Adriana. Muchas gracias, Renzo. Me parece sumamente valioso todo lo que están comentando en este taller, porque justamente en el Estado de México, como ya les comentaba, bueno, yo soy directora general de Transparencia y Gobierno Abierto en el INFOEM y hemos tratado de impulsar la agenda de gobierno abierto justamente desde la instalación del Secretariado Técnico Local. Hubo una particularidad en el Estado de México, nunca antes había habido un plan de acción local, ¿no? Sin embargo, desde 2019 se intentó trabajar, a su vez se emitió por parte de OGP la convocatoria para justamente los ejercicios locales. Ahí hubo una situación con una secretaría, con la Secretaría de Justicia, que se sumó a los trabajos de manera paralela, entonces teníamos como dos trabajos corriendo al mismo tiempo. Sin embargo, gracias a la buena voluntad política, y hay que decirlo, ¿no?, por parte de las autoridades, se lograron sumar ambos proyectos con compromisos proactivos, con compromisos co-creados, perdón, pero una de las situaciones que a mí me pareció complicada, por decirlo menos, fue justamente el tema de la participación ciudadana. No, yo sí encuentro un área de oportunidad bastante importante porque
lanzamos convocatorias, se hacen invitaciones, sin embargo, localizar a este tipo de organizaciones interesadas en participar en ejercicios de gobierno abierto sí ha sido un reto. En el Estado de México ha sido un reto, comparto totalmente con las personas que han intervenido ahorita, el tema de la sensibilización y justamente de poder adaptar estos principios de gobierno abierto hacia las organizaciones y poder encaminar los esfuerzos es muy grande, es muy interesante cómo poderlo lograr, cómo poderlo bajar. Como decía Néstor, es una estrategia de difusión y de socialización que me parece a veces sumamente pues complicada, ¿no? Entonces, a lo mejor si de aquí, de este taller, pudiéramos sacar algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Fernando, que está comenzando en Monterrey con estos trabajos, que pudiéramos dar algunos tips de cómo ya lo han hecho, de cómo interesar a la ciudadanía. Y pongo un ejemplo muy puntual. En semanas anteriores hicimos un foro de sensibilización, acudieron más de 250 personas, más de 30 organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, el hecho de que acudan organizaciones de la sociedad civil a este tipo de foros no implica que estén conscientes de cuáles son los objetivos de gobierno abierto, ¿no? Más bien a veces se suman buscando que se baje algún tipo de recurso para los fines a los que cada organización va a atender. Entonces, esa es como parte de la experiencia que hemos vivido. Nosotros ya nos encontramos en la parte de implementación del primer plan de acción local, muy puntualmente trabajando desde el compromiso proactivo del instituto, pero sí me gustaría compartir esta experiencia para también poder ser retroalimentada y poder encontrar algunos puntos de mejora. Excelente, muchas gracias, Adriana. Sí, pienso que justo este tipo de diálogo es para compartir experiencias, ideas, ejemplos, como mencionó Fernando, casos de otros países, es bastante útil y es también para nosotros en OGP. Cedo la palabra a Claudia. Muy buenos días, soy Cláudia, soy estudiante de doutorado em administração em Brasil. Mi fala vai ao encontro da fala de Adriana, porque eu estudio a participação cidadana acá. Esto ha sofrido vários cambios com o governo aberto e com as ferramentas de participação eletrônica. Então, minha maior dúvida é sobre o acesso e a participação, porque aún temos uma porcentagem importante da população que não tem acesso à internet. Ou se acede à internet, não sabem interpretar e compreender estes dados. Então, uma questão que me incomoda, penso que acá é espaço que podemos compartilhar e pensar juntos as possibilidades para essa questão. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Exacto, las barreras a la participación ciudadana, de acuerdo. Pasamos a Rosa. Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, escuchamos. Sí, perdón, porque estoy en una biblioteca y me tuve que retirar afuera para ver si podía hablar. Bueno, les comento, respecto al tema de participación, me parece que es crucial. Yo soy docente de una universidad y investigo en la universidad, pero bueno, y estoy participando en la mesa local de los compromisos de gobierno abierto de Rosario. Y bueno, lo que he observado es que la participación ciudadana en realidad no existe. O sea, en el proceso de co-creación del plan participaban 20 personas, siendo que en Rosario tenemos 1 millón de habitantes. O sea, directamente eso no es nada. Entonces, por más que recién habló una persona que se refería al tema de Internet o uso de Internet, yo no me refiero solamente a circunscribir la participación en el uso de las redes, me refiero a una participación que puede ser en algún espacio físico. Las personas no saben
no supieron qué tenía que ver el tema de gobierno abierto y de los compromisos del plan. Porque si bien a nivel de nuestro intendente se pensaba que era importante, no se hizo la publicidad en la calle. Y porque obviamente hay otro tipo de necesidad en Rosario que no va con los compromisos de gobierno abierto, que tienen que ver con seguridad ciudadana, que tienen que ver con el trabajo que tiene la gente. Entonces, las personas no participan porque realmente no sienten que eso sea una necesidad, fundamentalmente, y porque no se enteran de qué es lo que se está realizando. Entonces, para mí realmente la participación es clave. En Rosario te pueden decir que se está armando el plan, que se co-creó, pero bueno, ¿con quiénes se co-creó? O sea, a eso me refiero con el tema de si los datos son verdaderos y fidedignos en la situación de que, bueno, no están mintiendo, se co-creó, pero ¿cuántas personas participaron? Por otro lado, yo soy docente de la universidad, pero la universidad no considera que exista una representación válida mía. Por lo tanto, estoy participando como persona individual. Y a las personas de forma individual no las están considerando. Entonces, también ese es otro problema. Están considerando solo a las organizaciones de sociedad civil, porque piensan que de esa forma un proyecto puede ser mantenido a largo plazo. Pero las personas individuales que quieren participar por sí solas, yo, por ejemplo, el día de mañana no trabajo más en la facultad, o como la persona que habló recién, que trabajaba en el gobierno y el día de mañana trabaja en otra área y quiere seguir participando, ya no puedo participar porque no tiene un espacio de individualidad para participar. Ese también es otro problema. Y finalmente, el tema de la capacitación o la formación me parece también fundamental, porque cuando yo me incluí como parte de la mesa de diálogo de Rosario, pensé que desde OGP iban a dar una capacitación. Y realmente, disculpen, pero me parece que esa capacitación no existió. O sea, no hubo una capacitación en formación, una formación real de cómo, de experiencias de otros lugares en donde muestren cómo se desarrolló de forma más activa realmente la participación ciudadana. A mí me parece que se sigue diciendo que la gente participa y en realidad la participación no existe. Bueno, nada, era eso lo que quería comentar. Muchas gracias, Rosa. Definitivamente, creo que eso es lo que estamos teniendo en común, las dificultades en la participación, la falta de publicidad, de capacitación, educación sobre temas de gobierno abierto, y pienso que quizás ahí está el rol que podemos asumir no solo OGP, sino los gobiernos, la sociedad civil, los ciudadanos y las ciudadanas, como mencionaste, que forman parte de este movimiento de gobierno abierto, de impulsar de estas iniciativas de diseminación. Así que pienso que quizás la pregunta para orientar hacia la acción es, como mencionó la colega, no recuerdo quién exactamente, cuáles son los ejemplos, los casos de cosas que han funcionado para los que están en procesos de co-creación, por ejemplo, cuáles son algunos ejemplos de iniciativas que han sido útiles, cuáles son algunos recursos que no existen, que serían útiles en cuanto al tema de capacitación. Por ejemplo, Rosa, mencionaste una idea de un cierto estilo de educación al inicio del proceso de reforma, ¿no? Para que todos los participantes tengan una idea de los beneficios, los métodos, etc. Así pienso en los últimos minutos que nos quedan, si alguien tiene algunos ejemplos, ideas que quisieran mencionar. Fernando, paso a ti. Gracias, Renzo. Sí, creo que
es un poquito crudo decir que no existe la participación ciudadana. Creo que entonces si no existe, pues vamos a detonarla nosotros. Que no quede como que el espacio de decir no hay porque no hicieron. Si no hicieron, vamos a hacer nosotros. Creo que empiezo por esa parte. Nosotros acá, bueno, un punto elemental para mí es la inclusión. Creo que uno de los pilares dentro del tema de OGP es la participación. Yo voy a una participación inclusiva y no cierro el tema de ciudadano, el término de ciudadano, sino a todos los habitantes, a toda la población. Es decir, tanto menores de edad como adultos mayores, etcétera. Tratar de ser inclusivos. ¿Cómo estamos tratando de fomentar la participación ciudadana nosotros en el caso del programa local? Bueno, tuvimos una consulta pública primero hacia la ciudadanía abierta, era de manera digital, ellos llenaban un formulario, estuvo alrededor de 15 días, 20 días esta consulta abierta para que toda la ciudadanía de Nuevo León expresara las prioridades que tenemos, ¿no? Uno de los temas pues es movilidad, que creo fue el número 1, porque el transporte público en el estado no es muy bueno, la calidad es pésima. Entonces, primero es encontrar en la ciudadanía cuáles son estas prioridades, estos ejes temáticos, estos retos que tenemos como sociedad, y sobre ellos vamos a trabajar. Entonces, esa fue una manera de promover la participación ciudadana nosotros, para escuchar a la gente, y antes incluso de todavía llegar al tema de las mesas de cooperación, es tener estos diálogos y estos encuentros ciudadanos. Nosotros tenemos un espacio, un laboratorio aquí en la capital, en Monterrey, en donde la ciudadanía puede llegar y es escuchada. Entonces, es un espacio, o sea, es público, obviamente, es del gobierno, pero está abierto a la ciudadanía completamente. Entonces, en este espacio se tiene pensado hacer estos encuentros, estos diálogos, y además en el municipio de San Pedro también, que también pues, está participando en el programa de OGP local, junto con las asociaciones civiles, está buscando tener estos encuentros, o sea, no solo en un espacio, sino en diferentes lugares donde la ciudadanía pueda encontrarse y expresar su opinión, dar pues, su consentimiento, si estos efectivamente son los retos que tenemos en el Estado, y ahí estamos generando una participación ciudadana antes de efectivamente tener las mesas de cooperación, que considero que las mesas de cooperación sí tienen que estar de cierta manera cerradas al público en general, porque es la llegada de los especialistas, es la llegada de la gente del funcionariado público, de las secretarías, o en su caso de los otros países de los ministerios, pero también es la llegada de la academia, es la llegada de la iniciativa privada, es decir, las empresas, es la llegada de investigadores, de especialistas en la materia. O sea, no es nada más, no hay participación ciudadana. Yo creo que todos somos ciudadanos y todos tenemos el interés de mejorar la calidad de vida en nuestro estado, en nuestro país. Entonces, es una manera de darle la apertura a la gente que conoce del tema a través de las mesas de cooperación, porque ya se hizo un proceso previo, que fue hacer la consulta pública a la ciudadanía, hacer diálogos, hacer encuentros ciudadanos, y ahora sí pasamos en la materia con la gente especializada a poder fijar ya los compromisos que se van a hacer para el programa de acción local. Entonces creo que si queremos promover la participación ciudadana, pues puede ser desde las alcaldías, desde los municipios, con consejos ciudadanos, o incluso podemos irnos a esquemas más pequeños, que puede ser en los fraccionamientos, en las colonias, en los barrios. Desde ahí, desde las juntas vecinales, se puede crear, y de hecho es algo que estamos pensando en encontrar esa disposición desde las juntas vecinales, en el gobierno abierto, qué necesidad tiene el ciudadano, qué necesidad tiene la ciudadana, que podamos darle en materia de datos abiertos, ¿no? O sea, desde el esquema más pequeño en los barrios, en las comunidades, y luego vamos creciendo, ¿no? Hacia nivel ciudad, hacia nivel estado y hacia nivel país. Gracias. Gracias, Fernando. Y Fernanda, creo que es muy valioso decimos en OGP, las mejores ideas vienen de todas partes del mundo, así que hay mucha oportunidad para intercambiar, y creo que Paulina ahora justo nos va a pasar al plenario. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y como siempre, cuando tratamos de hacer un espacio de diálogo, siempre se queda corto el tiempo. Entonces, eso yo creo que es una muy buena señal, pero también
es una invitación a que sigamos dialogando y reflexionando esto. Ahora pasaríamos a que una persona de cada grupo nos hiciera un breve resumen de cuáles fueron los puntos que tocaron. Entonces, ¿hay alguien que quisiera comenzar? Del grupo presencial de la segunda sección. Ok, Edgar. Hola, buenas. Bueno, nosotros estuvimos discutiendo la importancia de los datos desde diferentes enfoques, ¿sí? Primero empezamos abordando la relevancia de los datos en el sector de justicia abierta, que vemos como un sector un poco más resistente a la apertura y por el tipo, digamos, muchas veces de datos que manejan, que suelen ser como muy sensibles por cuestiones, digamos, muchas veces relacionadas a crimen, delitos, datos personales, etcétera, como que suele haber una resistencia. También veíamos, criticábamos muchas veces la calidad de la información, de los datos, ¿sí? Hablamos un poco de que los datos muchas veces no están en formatos de datos abiertos, ¿sí? Sino que solamente hay una transparencia que cada quien hace como le da la gana y al final no tenemos bases con las que podamos trabajar, ¿sí? Y luego otra reflexión que surgía es que muchas veces ya apelando directamente al trabajo que hace la OGP, es que si bien se gestionan muchos planes de acción y en ellos muchos compromisos, muchos de estos, los resultados, las evaluaciones, no están en formatos de datos abiertos, ¿sí? O sea, no podemos muchas veces avanzar en la interoperabilidad porque muchas veces de origen los datos no se generan de esta forma, cuesta mucho trabajo, dinero convertir una información que no viene dada en datos abiertos en datos abiertos. Se hablaba también de resistencias a abrir los datos, ya una cuestión más de reflexión política, de cómo encontramos gobiernos que tienen toda la idea contraria a la apertura, o sea que la apertura solamente les sirve, digamos, para legitimar un poco sus discursos, pero que muchas veces son resistentes a abrir los datos porque no les convienen, porque no los tienen en sí. Entonces fueron algunas de las reflexiones que estuvimos discutiendo en este grupo. Sí, adelante. Complemento ao que o colega disse, uma sugestão mais técnica para as pessoas de OGP, para gerar engajamento dos usuários com os dados de OGP e demandas e saber o que existe de fato e o que ainda não existe que possa ser investigado, desenvolvido depois, disponibilizar esses dados para as pessoas mais técnicas das organizações. Ela não gostou da minha sugestão, não gostou. Não. Disponibilizar através de ferramentas como R e Python, que são muito usadas por cientistas de dados. Outras organizações como Nações Unidas ou OCDE disponibilizam seus dados em packages, em extensões que estão disponíveis nesses formatos. Isso acho, pode ser uma ideia facilmente implementada, né, disponibilizar os dados através de APIs, pelo grupo diretor do OGP. Então, complementando o que o colega falou. Buenísimo, muchas gracias a Edgar y a Eduardo. Y esa fue una alusión directa a Renzo, que es nuestro Data Wizard de OGP. Muy bien, ¿alguien del grupo virtual que quiera compartirnos sus reflexiones? Sí, me encantó esa idea. Solo menciono que datos de OGP se vienen en GitHub pronto. Pienso que fue un buen complemento a lo que ustedes discutieron sobre datos y transparencia, que nosotros nos enfocamos en el área de participación ciudadana. No sé si hay alguien del grupo que quisiera resumir algunos puntos que mencionamos.
Solo Fernando tiene la cámara encendida, así que adelante, Fernando. Claro que sí. Bueno, buenas tardes por allá en España y bueno, buenos días por acá. Estamos en América. Y bueno, creo que llegamos a un punto de acuerdo, es que el tema fundamental es la participación. Yo le quito el ciudadano porque yo creo que es participación de todas y todos, empezando desde la niñez, fundamentalmente. Entonces, creo que lo que debemos buscar es, sobre todo en los ejercicios de gobierno abierto, es ser incluyentes, el buscar no solo, y lo hablaban desde Brasil, Claudia, no solo las herramientas tecnológicas, y de hecho, si bien es cierto, uno de los pilares del gobierno abierto es la innovación, creo que la innovación no va únicamente hacia la innovación tecnológica, sino cómo podemos innovar, cómo podemos encontrar al ciudadano en otros espacios que no solo es la Internet o las redes sociales en sí. Yo creo que debemos de buscar también maneras presenciales de tener estos encuentros con la población en general y sobre todo, y creo que es importante y es un tema que traemos acá en Nuevo León, México, es socializar el término de gobierno abierto, porque creo que todavía es muy desconocido por la población en general y creo que sería excelente empezar por esa parte, socializar el término de gobierno abierto y que gobierno abierto no solo se encuentra dentro del término de transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Sino que abarca un mundo, ¿no? Ya andamos hablando de los metadatos y todo este metaverso y es otra cosa como completamente impensable, que no se pensaba antes y creo que primero hay que aterrizarlo en lo presencial, con la ciudadanía, que conozcan qué es gobierno abierto, qué es OGP local, porque creo que también es fundamental esto, y qué se hace, ¿no? ¿Qué se hace con los planes de acción local de gobierno abierto? ¿Cuáles son las herramientas y cuál es el objetivo de esto, ¿no? Que también se trabaja con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, etcétera. Entonces, creo que lo fundamental o el pilar de nuestro centro de comunicación aquí fue la participación de la población y sobre todo de la formación, ¿no? La instrucción en materia de gobierno abierto. Y bueno, hasta luego. Buenísimo, Fernando. Muchas gracias. Y en el último grupo también hablamos de algo parecido. Justo también nos centramos mucho en participación. Entonces, ¿alguien del grupo que quiera exponer? Por último, pero no menos importante. David, adelante. David, si quieres acá para que te vean también la gente de Zoom. Acá en la esquina. Bueno, ¿qué tal? Nosotros fuimos el último equipo como tal y lo que hablamos principalmente es que en temas de la información siempre hay pues barreras, ¿no? Barreras que muchas veces cuando en el interés colectivo no se conocen cuáles son las problemáticas que se abordan dentro de su comunidad, pues se abre una brecha muy exponencial, por así decirlo, para pues esta desinformación. Y en un segundo término, también hablamos de lo que es la función del Estado en cuanto a la transparencia como tal. Entonces, parte de esto pues ya es una tarea muy concreta de las funciones que tiene que hacer el Estado para poder llevar a cabo pues ciertas tareas en el ámbito de la transparencia. Yo quisiera complementar con algunas de las cosas porque también nos enfocamos mucho en el pilar de participación, es decir, sentimos que OGP está muy orientado en datos abiertos, que está fundamental, pero el pilar de gobierno abierto de participación nos preguntamos del cómo se puede fortalecer y de qué manera OGP puede actuar alrededor de eso. Entonces, en primer lugar, nos preguntamos por la gamificación de las audiencias que tiene OGP, es decir, lo mencionaban al principio, no sé si fue Renzo o Paulina, pues contaban que la información que está expuesta en OGP está pensada mucho para llegarle a experticias, para llegarle a investigadores, como a ese intermediario que al final baja esa información o que pretende llevar ese conocimiento a la sociedad civil en diferentes territorios. Y como igual entre nosotros hay diferencias notables entre académicos, organizaciones o activistas,
no sé, pueden ser centros de investigación, entre otros, y cuáles son las necesidades diversas que existen ahí. Por el otro lado, el cómo la misma sociedad civil se puede volver una fuente de información notable en diferentes territorios y de esta manera romper esas barreras que hay tecnológicas, de conocimiento, asimetrías de información, entre otras, ya que comentábamos algunos en el grupo que pues coincidimos en que además somos investigadores y o activistas del cómo pues las brechas digitales en los diferentes territorios en donde se hace más necesaria la revisión de información abierta, pues no es posible dado claramente las condiciones o de seguridad o de acceso. Entonces, cómo también se pueden dar algún tipo de lineamientos para que nosotros como intermediarios podamos acceder, porque con honestidad sentíamos que sí se requiere de cierto nivel de expertise para acceder a la información que está en OGP y que no es necesariamente una fuente de consulta rápida o ágil que pudiera ser a través de otro tipo de, no sé, presentaciones o maneras de navegar la plataforma. Creo que eso. Muchas gracias. Bueno, pues aquí terminaríamos nuestro taller e invitaría a Álvaro si quiere hacer algunas reflexiones finales por parte de GIGAP y agradecerles a todas y todos por sumarse, pero no sin antes pasar a estas reflexiones. No, en primer lugar, bueno, muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado esta tarde. Tenemos una gran agenda por delante. Yo quiero aprovechar que tengo a Renzo, a Joe y acá a Paulina, de felicitarlos por el esfuerzo. Joe siempre lo dice, que yo soy el único que se lee los reportes del IRM. Yo creo que con esto se va a democratizar mucho más el conocimiento, tener visualizaciones, tener herramientas mucho más didácticas de datos, creo que es súper importante hoy día. Y aquí me voy a colgar de lo que decía la colega recién. Yo soy un activista encubierto de académico. O sea, yo hago academia, pero para incidir en la toma de decisiones de política pública. Entonces, me parece súper interesante, primero, el interés, ¿no? Y el que haya el equipo de investigación de la Alianza para el Gobierno Abierto, a quienes aprovecho de agradecer el habernos permitido en el espacio del 11º Congreso Internacional de Gobierno, Administración y Políticas Públicas, al haber tenido este espacio, que como toda cosa experimental es justamente eso, fue una primera movimiento. Invitarlas e invitarlos a que sigamos trabajando en esto, aprovechen la plataforma, aprovechemos los datos, aprovechemos este Explorer, todo lo que nos presentaban hoy día el equipo, que yo creo que es súper interesante, sobre todo para aquellos que muchas veces nos quedamos cortos, ¿no? Porque necesitamos mucha data, necesitamos mucha analítica de datos, necesitamos lenguaje claro para que la ciudadanía se apropie también de esto y nosotros, como decían, seamos la correa transmisora, ¿no? Y finalmente, no quiero perder la oportunidad, porque Paulina se queda acá con nosotros todavía, de invitarlas e invitarlos también. En un ratito más vamos a tener una plenaria a las 7 de la tarde acá en Madrid, y es que también es abierta, donde vamos a reflexionar también sobre el tema de gobierno abierto, de datos abiertos, pero desde una perspectiva un poquito más amplia sobre cuáles son los desafíos de investigación. Y nos va a acompañar ahí, bueno, Jairo Alfaro Alcuya del PNUD, va a estar Natalia Carfi, que me imagino que alguno de ustedes la conoce, que es la directora de la Carta Internacional de Datos Abiertos, y vamos a tener también a Paulina ahí mostrándonos otras cosas muy interesantes sobre la estrategia, digamos, de investigación. Así que yo solamente eso, mucho que reflexionar, pero también mucho que trabajar. Manos a la obra, damas y caballeros. Creo que tenemos que pasar de la protesta a la propuesta, tenemos que pasar de cómo nos hacemos cargo de contribuir a mejorar los procesos de investigación. Yo durante muchos años, y se lo decía hoy día en la mañana a Paulina, había mucha confusión en esto hace 10 años atrás. Gobierno abierto igual a gobierno electrónico, a transparencia, a lucha contra la corrupción. Cuando te escuchaba el tema de que todavía es necesario, a mí me cuesta mucho creer que después de 11 años tengamos que seguir explicándole a la gente qué es lo que es gobierno abierto. Pero está bien que sea así, porque nuestras democracias son un flujo de cambios permanentes, y en ese sentido creo que la academia tenemos un rol muy importante en esto, pero como aliados de la sociedad civil, como aliados de la ciudadanía y como aliados en este caso también de la alianza. Así que les reitero, muchas gracias por haber participado en esto. Van a tener novedades muy pronto, no les quiero revelar nada, pero estén atentos porque entre GIGAP
la alianza. Se vienen cosas interesantes en los próximos meses. Y eso, Paulina, agradecerte a ti y al equipo de OGP por habernos dado la posibilidad de tenerlos acá. Así que yo les pido un aplauso al equipo también de OGP que ha venido a acompañarnos también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Álvaro, y gracias por este espacio que nos da GIGAP. Realmente creo que la colaboración entre GIGAP, OGP y toda la gente que viene al Congreso de GIGAP es un ganar, ganar, ganar. Entonces, muchas gracias por participar en este espacio y muchas gracias también a las personas que se sumaron en línea. Tienen nuestros datos de contacto, estamos disponibles y las personas que están aquí tienen una tarjetita con nuestro correo y a las personas por Zoom también se los podemos poner. research@opengovpartnership.org es el correo del área de investigación y ahí nos pueden contactar con cualquier duda, comentario, queja, colaboración, etcétera. Muchas gracias. Hasta luego.